En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, bendito sea Dios que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hoy, lunes 18 de mayo, queremos tener un recuerdo entrañable del Papa San Juan Pablo II, porque hoy se cumplirían 100 años de su nacimiento. Vamos a ofrecer y celebrar la misa en su honor y vamos a pedirle al Señor que prepare nuestro corazón para acoger su palabra y recibirlo en el sacramento de la Eucaristía. Antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor Dios rico en misericordia, que has querido que el Papa San Juan Pablo II guiara a toda tu Iglesia, te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas, nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones a la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días nos embarcamos en Tróade y fuimos derecho a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la misma, a un lugar que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando una de ellas, llamada Lidia, negociante en púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara las palabras de Pablo. Después de bautizarse junto con su familia, nos pidió: si ustedes consideran que he creído verdaderamente en el Señor, vengan a alojarse en mi casa. Y nos obligó a hacerlo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un canto nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que Israel se alegre por su Creador y los hijos de Sión se regocijen por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Celebren su nombre con danzas, cántenle con el tambor y la cítara. Porque el Señor tiene predilección por su pueblo y corona con el triunfo a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles se alegren por su gloria y canten jubilosos en sus fiestas. Glorifiquen a Dios con sus gargantas. Esta es la victoria de todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo.
El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Cuando venga el Paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también dan testimonio, porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las sinagogas. Más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios, y los tratarán así, porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que yo ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio, porque yo estaba con ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ya la liturgia nos está preparando para celebrar la fiesta de Pentecostés, porque el Señor va a repetirnos durante estos días que siguen una catequesis, podríamos decir así, sobre el Espíritu Santo, sobre el Paráclito. Hoy, ¿de qué se trata lo que dice Jesús? Que es el final del capítulo 15 del Evangelio de Juan y el principio del siguiente. Todo gira en torno al testimonio. El testimonio que el Espíritu va a dar primero en el corazón del discípulo. El Espíritu es el que va a dar testimonio de Jesús en el corazón de aquellos que lo reciban y de aquellos que crean en Él. Y va a capacitar al discípulo para dar testimonio ante los demás. No un testimonio que tiene que ser únicamente de palabras, sino un testimonio que tiene que ser con la vida. Sobre todo lo que más convence a alguien que nos puede llegar a escuchar en nuestro testimonio, no es tanto lo que podamos aprender en libros sobre Jesús, sino todo lo que Él hizo en la vida de cada uno desde el principio, desde el momento en que nos tocó con su gracia y nos llamó a su seguimiento. Pero también hay una tercera fase, digamos así, de este testimonio, que es el testimonio ante los que persigan a los discípulos, el testimonio que van a tener que dar sobre todo de aquellos que los odian. Sobre todo cuando llegue un momento tan fuerte y tan angustiante como es el ser expulsado de la comunidad. El mismo Jesús los advierte de esto. Serán expulsados de la sinagoga e incluso muchos que quieran que le den muerte van a pensar que están dando culto a Dios. Pero entonces será en ese momento que el Espíritu venga en ayuda para poder argumentar la defensa sobre nuestra fe. Por eso es importante hacer memoria de las palabras de Jesús. Es el Espíritu el que nos va a ayudar a recordar todo lo que Jesús nos ha dicho, para que esa memoria sea mucho más fuerte que el momento de tribulación, el momento de persecución. Les decíamos al principio que hoy estamos haciendo memoria de los 100 años del nacimiento de ese gran Papa que Dios regaló a la Iglesia en el siglo XX, que ha sido Juan Pablo II. Para muchos de nosotros ha sido un Papa que ha marcado casi la mayor parte de nuestra vida, algunos desde la niñez, otros desde la juventud, pero que ha sido una impronta fuerte del paso de Dios por la historia de la humanidad a través de su persona. Le tocó nacer en un contexto difícil, después de la Primera Guerra Mundial, donde Europa se estaba recuperando y donde había una tensión política entre las tres grandes potencias después de la Guerra Mundial: Prusia,
Austria y Rusia, que se disputaban el territorio de Polonia. Después le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. De manera clandestina, él ingresó al seminario de Cracovia y empezó a estudiar mientras trabajaba en una cantera. De alguna manera allí también aprendió la teología no solamente de los libros, sino de la vida. Y ya nos remontamos al papado, cuando, siendo el cardenal Wojtyła muy joven, con 58 años es elegido para conducir la barca de Pedro. Y qué impresionante fue ese primer discurso de apertura de su pontificado, donde le gritó al mundo: no tengan miedo, abran las puertas, es más, arranquen las puertas para que pueda entrar Cristo, que es la verdad del hombre, el único redentor del hombre. Él, desde el primer momento de su pontificado, nos animó a no tener miedo. Fueron muchas las vicisitudes que le tocó vivir a San Juan Pablo II. Le tocó acomodar a la Iglesia después del Concilio Vaticano II, donde las opiniones pululaban y las tendencias iban en un movimiento pendular. Él dejó con su doctrina 14 encíclicas de una profundidad muy grande para proclamar y servir a la verdad, confirmando a los hermanos, como es la misión de Pedro. Lo hemos visto sufrir en el atentado de aquel 13 de mayo, en donde él mismo dice que la Virgen desvió la bala para no quitarle la vida. Y lo hemos visto abrazarse a la cruz en los últimos años de su vida con su enfermedad, dándonos ejemplo de perseverancia y de tenacidad. Seguramente están vivas en nuestra memoria aquellas imágenes de su funeral, cómo la plaza de San Pedro vibraba y vibró ante el anuncio de la partida de San Juan Pablo II, la casa del Padre. Y cuando en la misa de su funeral, en la plaza, había un pedido masivo, casi de todo el pueblo de Dios, que era santo, que lo hagan santo rápidamente. De hecho, su sucesor, el Papa Benedicto XVI, siguiendo todos los procesos legales de una canonización o de una beatificación, comenzó, antes de los 5 años que marca el derecho, el proceso de beatificación y canonización de este Papa. Y el Papa Francisco ha confirmado su santidad a través de la vivencia de sus virtudes de una manera heroica y también de aquel milagro que por su intercesión curó a una religiosa de lo mismo que él sufría, del Parkinson. Por tanto, el primer pedido del pueblo de Dios para San Juan Pablo II ya fue escuchado. Pero también se escuchaban en la época de su muerte que se lo proclamase también, o se le dice el título de Magno. Solamente 2 papas en la historia de la Iglesia tuvieron este título: San León y San Gregorio. La palabra magno, explicaba el Papa Benedicto XVI, tenía que ver con la influencia política que había tenido el papado en la época de esos 2 papas a los que se le pone el nombre de Magno. San León había detenido al rey de los hunos, Atila, para que no saqueara Roma. No tenía fuerzas políticas el Papa, sino que la persuasión de su palabra y la valentía de su fe hizo que el rey de los hunos, de aquellos bárbaros, no saquearan Roma. Por eso le valió el término de Magno. Y al Papa San Gregorio hizo casi lo mismo que el Papa San León cuando los lombardos quisieron invadir Roma. También la persuasión y la valentía de su fe hicieron que los lombardos respetaran Roma. ¿Se le puede aplicar al Papa Juan Pablo II el calificativo de Magno? No podemos negar la influencia política que le ha tenido, sobre todo en la cortina de hierro de Europa. No podemos negar la influencia que él ha tenido en la caída del muro de Berlín y de los regímenes totalitarios. Pero dejamos este calificativo de Magno para que la Iglesia lo siga discerniendo y alguna vez poder llamarlo con todo derecho San Juan Pablo Magno. Él ha tenido como centro de su pontificado el hombre,
Cristo, el hombre y también la misericordia de Dios que se derrama en el corazón del hombre. De hecho, Él instituyó la fiesta de la Divina Misericordia el segundo domingo de Pascua, y fue en las vísperas de la fiesta de la Divina Misericordia donde regresó a la casa del Padre. Su vida y su pontificado han sido marcados por la misericordia de Dios, y que esto lo ha recogido el Papa Francisco, que no se cansa de proclamar y de anunciar a los cuatro vientos que Dios es misericordioso. Creemos en la comunión de los santos y por tanto creemos que San Juan Pablo II sigue guiando a la Iglesia con su intercesión desde el cielo. Le damos gracias a Dios por habernos regalado a la Iglesia el don de su vida, el don de su entrega y el don de su testimonio. Seguramente será uno de los papas en la historia de nuestra vida que habremos conocido y conoceremos otros papas que nos habrá marcado fuertemente. Con él comenzó una primavera en la Iglesia y esperemos que por su intercesión aquello que él plantó, por la gracia de Dios, florezca. Que así sea. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Padre, este sacrificio de tu pueblo para que los dones ofrecidos a ti en honor de San Juan Pablo II sean para nuestra salvación eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Juan Pablo II, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, la enseñanza de su doctrina y la ayuda de su intercesión. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, te alabamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge y Carlos María, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Juan Pablo II, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te invito a que en este momento hagas tu comunión espiritual con Jesús, que unas tu vida a la suya, que lo dejes entrar en tu corazón y que allí desde tu corazón le pidas para tu vida el don del Espíritu, que venga a dar testimonio de Jesús en tu corazón, para que también sea el mismo Espíritu que fortalezca tu testimonio de Jesús a los demás. Ven, Espíritu Santo. Oremos. Señor y Dios nuestro, te pedimos que estos sacramentos recibidos acrecienten en nosotros el ardor de ese amor que encendió a San Juan Pablo II y lo impulsó a entregarse con todas sus fuerzas por el bien de la Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Les recordamos que han cambiado los horarios de la transmisión de las Eucaristías diarias. De lunes a sábado serán a las 9 de la mañana y se repetirá a las 5 de la tarde. Y el domingo normalmente a las 12 y a las 17. Ya a partir del miércoles, si Dios quiere, las transmisiones de la misa serán desde la Catedral San Juan Bautista y no desde aquí de la Capilla del Arzobispado. Y ya estarán a cargo de los sacerdotes de la catedral. Así que los obispos celebraremos espaciadamente y de vez en cuando. Ya no nos encontraremos, por así decirlo, casi cotidianamente. Así que yo les quiero agradecer la compañía de ustedes, el habernos dejado entrar en sus casas y el haber podido llevarles a Jesús en este tiempo. Y la relación, por supuesto que la seguiremos teniendo, porque nos vamos a encontrar en cada Eucaristía
a la que diariamente presentaré a todo el pueblo de San Juan al Señor para seguirlo consagrando a Él. Que Dios los bendiga y gracias por su generosidad, por su atención, por su amabilidad y, como digo, nos seguiremos viendo en otras oportunidades. Podemos ir en paz. No tengáis miedo de mirarlo a Él. Buscad a Cristo. Mirad a Cristo. Vivid en Cristo. Este es mi mensaje.